Colombia, 18 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar tres facetas de un mismo país que, a primera vista, pues, no parecen conectadas. Para nada. Por un lado, tenemos la burocracia pura y dura del Estado, con sus decretos, sus cifras. Ajá. Por otro, la memoria épica de una batalla que definió su historia, el Pantano de Vargas. Un momento clave. Y finalmente, la cultura viva que hoy, lucha por sobrevivir en ese mismo campo de batalla. De acuerdo, empecemos a desglosar esto. El primer vistazo nos muestra la maquinaria del Estado en pleno movimiento. Sí. Vemos, por ejemplo, modificaciones presupuestarias. Una para el Ministerio de Hacienda y otra, que me llama la atención por el monto, para la Registraduría Nacional. Estamos hablando de una suma considerable, casi 2.200 millones de pesos. Y esa cifra, que suena muy abstracta, en realidad nos dice mucho del día a día de la gobernanza. ¿En qué sentido? No es solo dinero, son las herramientas con las que opera el país. Uno podría preguntarse, ¿para qué necesita la registraduría esa cantidad justo ahora? Claro. Podría ser para modernizar sistemas, prepararse para un ciclo electoral. El punto es que cada peso está justificado dentro de un marco legal muy estricto. Y en esos marcos legales aparece un término que suena casi a película de acción. Urgencia manifiesta. Sí, suena dramático. Es básicamente el botón de emergencia del Estado para saltarse la burocracia en las contrataciones. Es una buena analogía, sí. La Ley 80 de 1993 la define precisamente para eso, para situaciones imprevistas como crisis o calamidades naturales. Ok. Es el reconocimiento de que a veces la velocidad es crucial, ¿no? El Consejo de Estado ha dicho que en esos casos el interés general de la gente pasa por encima de los procedimientos formales. Entiendo. Claro, el riesgo siempre es el mismo, que esa urgencia se use como excusa para evitar controles y fiscalización. Es una tensión constante entre agilidad y transparencia, ¿no? Totalmente. Entiendo. Esa es la teoría, las grandes leyes. Pero, ¿cómo se ve esta maquinaria en un caso de la vida real, en el día a día? Pues mira, justamente entre los documentos aparece un ejemplo perfecto en la costa Caribe. A ver. Se trata de una solicitud para una concesión marítima en Santa Marta, específicamente en Playa Bello Horizonte. Ok. Una empresa, WPBA Beach Rent PH, quiere usar un área de más de 2.200 metros cuadrados de playa. Que es un bien público. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Exactamente. Y lo que es muy revelador es el informe de inspección de la Dirección General Marítima. ¿Qué dice? El informe, el número 312, dice algo muy simple pero demoledor. ¿Así? Dice que la solicitud no presenta una descripción clara de las obras que se van a realizar. O sea, queremos este pedazo de playa, confíen en nosotros. Algo así. No suena muy convincente, ¿verdad? Para nada. Y esto nos muestra la burocracia en su mejor faceta, la de control. Sin una descripción clara, pues no se puede evaluar el impacto ambiental, el impacto sobre el espacio público, nada. Claro. Así que el Estado, a través de sus inspectores, frena el proceso. Diste en el clavo antes. Esta es la tensión de la que hablábamos, pero a microescala. ¿El interés privado contra el bien común? Interés privado, que es legítimo, de desarrollar un negocio, contra la obligación del Estado de proteger lo que es de todos, como lo manda la misma Constitución. Entonces, todo lo que encontramos en estos documentos es el engranaje aburrido del poder, cifras, leyes, normativas. No, para nada. De hecho, lo sorprendente es que entre un decreto de presupuesto y una solicitud de concesión, nos encontramos con un relato que nos lleva directo al corazón de la historia colombiana. ¿Cómo así? A un momento de quiebre. Nos transporta a 1819, a la batalla del Pantano de Vargas. Es un salto enorme. ¿Cómo aparece eso ahí? A través de documentos que describen el lugar, su valor histórico y, los planes para su conservación, y de repente ya no estamos en 2025. Sino en los días previos a esa batalla decisiva. Los textos pintan un cuadro de una tensión increíble. El ejército realista de Barreiro y el ejército patriota de Bolívar. observándose. Midiéndose a ambos lados del río Surba. Casi puedes sentir esa anticipación en el aire. Y describen el primer choque cierto. No fue muy bien para los patriotas, si no me equivoco. Para nada. Fue un desastre. En un lugar llamado La Cruz de Murcia,
una pequeña avanzada patriota de apenas 40 hombres. Muy pocos. Poquísimos. Se toparon de frente con más de 100 jinetes realistas. Los textos dicen que fueron completamente arrollados. Wow. Te da una idea de la precariedad de la situación. El ejército patriota estaba agotado, mal equipado después de cruzar el páramo de Pisba. Estaban de verdad en el límite de sus fuerzas. Y en medio de esos datos militares, con nombres de unidades como el Batallón Cazadores o la Legión Británica, me parece fascinante que el verdadero protagonista de la memoria de esta batalla no sea el general más famoso. ¿Te refieres a la inspiración del escultor Rodrigo Arenas Betancourt para el monumento a los lanceros? Exacto. Él mismo dijo algo que me dejó pensando. Lo que lo sedujo no fue Bolívar, la figura obvia, sino el mito del héroe anónimo, sin registro militar, sin partida de bautismo. Auténtico aparecido. Es una frase potentísima. ¿Por qué crees que le atrajo tanto esa idea? ¿Qué nos dice sobre cómo Colombia quería verse a sí misma en ese momento? Esa es la pregunta clave. Creo que Arenas Betancourt entendió algo fundamental. La independencia no la hizo un solo hombre. Claro. El ejército patriota era un mosaico de criollos, indígenas, negros, mestizos, incluso mercenarios europeos, cada grupo con sus propias motivaciones, sus propios agravios. Unir a toda esa gente bajo un solo relato. Era casi imposible. La figura de Bolívar podía ser divisiva, pero el héroe anónimo, el llanero desconocido que se juega la vida, esa es una figura con la que cualquiera podía identificarse. Es un intento de forjar un relato unificador. Pero, ¿qué tan exitoso fue ese intento? ¿Logró esa obra de arte conectar a esas facciones? ¿O fue más bien un ideal impuesto desde el poder? Es una excelente pregunta. En su momento, el monumento fue un símbolo muy poderoso. Hay que recordar que no había fotografías de la época, ¿no? Cierto. Entonces, estas representaciones artísticas, aunque se hicieron más de un siglo después, se convirtieron en la imagen oficial, en la herramienta para crear un imaginario colectivo, una historia fundacional sólida. Ok. Si fue exitoso o no, es un debate que llega hasta hoy. Para muchos, solidificó una versión heroica y muy centralista de la historia, dejando por fuera otras narrativas. Hablemos un poco de la obra en sí. Es una estructura colosal, 33 metros de altura. Y está en un lugar perfecto, sobre el Cerro del Cangrejo. No es una ubicación casual para nada. Fue estratégico. Ese cerro fue el punto estratégico desde donde los lanceros patriotas, en un último y desesperado ataque, lograron cambiar el rumbo de una batalla que estaba perdida. O sea que el pedestal es la propia historia. Exacto. El escultor, de forma brillante, no construyó un pedestal. Usó la geografía, la historia misma como la base de su monumento. La descripción de su construcción también es increíble. El artista cuenta que usó una aleación especial de bronce y que cada figura, cada jinete con su caballo, Sí. se tuvo que fundir en 16 o 20 pedazos que luego se soldaban ahí mismo, como un rompecabezas gigante. Y tenía una idea muy clara de lo que quería lograr estéticamente. Buscaba un equilibrio ¿Entre qué? entre formas geométricas modernas para que la obra tuviera fuerza y no fuera una simple estatua del siglo XIX, Ajá. pero al mismo tiempo un realismo tradicional en las figuras de los hombres y los caballos. Para que la gente lo entendiera. Justo. Quería, en sus propias palabras, que el hombre común colombiano pudiera entender el mensaje sin necesidad de un manual de historia del arte. Quería que fuera épico y popular a la vez. Pero aquí es donde la historia se topa con la realidad. Tenemos este monumento imponente, un símbolo nacional, pero los informes actuales pintan un cuadro un poco agridulce sobre el resto del lugar. Totalmente. Es un contraste doloroso. El monumento, la gran obra de arte, está relativamente bien conservado. Ok, Pero los otros sitios históricos asociados a la batalla, como la Casa Museo Vargas, que es el lugar donde ocurrieron hechos clave, ¿qué pasa con ellos? se describen en un estado de conservación regular por falta de mantenimiento e inversión. ¡Qué ironía! Es como si hubiéramos decidido preservar el símbolo, el bronce, pero estuviéramos dejando que el contexto, los lugares reales, se deterioren. Se invierte en la memoria de bronce, pero no en la memoria de adobe y teja. Y más allá de los monumentos que se caen, está la vida que continúa. ¿Qué pasa con la gente que vive hoy en el pantano de Vargas? Esa es la tercera capa de esta historia, y quizás la más frágil de todas.
Los documentos también hablan de la cultura campesina de la zona, De sus tradiciones. de sus tradiciones, de sus productos, como las arepas de maíz, o un producto muy local, el queso bargueño. Queso bargueño. Sí, que es un legado directo de esa fusión indígena y española. Y es justo con ese queso donde encontré un detalle que me pareció una metáfora perfecta de todo el asunto. La forma tradicional de moldearlo. El cincho o pleita es una historia fascinante. Cuéntame. Era una especie de faja tejida con esparto, una fibra vegetal que crecía abundantemente en el pantano original. Ajá. Los artesanos la tejían y la usaban como molde, lo que le daba al queso su forma y su textura características. Era un saber local, una tecnología perfectamente adaptada a su ecosistema. ¿Y qué pasó? Pues que para mejorar la tierra para la agricultura a gran escala, se desecó gran parte del pantano. Ah, Y al hacerlo, desapareció una materia prima. El esparto dejó de crecer. Y con la planta se extinguió el oficio. no puede ser. El saber de tejer el cincho se volvió inútil y, pues, se perdió. Es un ejemplo brutalmente claro de cómo un cambio en el ecosistema, pensado para el desarrollo, puede aniquilar una tradición cultural de raíz. Es una ironía increíble. Para hacer la tierra más productiva para la agricultura moderna, terminaron eliminando la materia prima de una economía local que ya era productiva y además culturalmente rica. Exacto. Y a esa presión del desarrollo se suma otra, quizás más silenciosa, la brecha generacional. Los jóvenes. Los documentos son muy claros al respecto. Los jóvenes de la zona ya no se interesan por los oficios tradicionales del campo. La tejeduría en lana, por ejemplo, es algo que ahora practican casi exclusivamente las mujeres mayores. ¿Y por qué? ¿Es solo falta de interés o hay algo más? Sobre todo una cuestión de pragmatismo económico. Lo consideran un trabajo duro y poco rentable. Claro. ¿Para qué pasar semanas tejiendo una ruana que se venderá a bajo precio si pueden ganar más en un fin de semana como guías turísticos? Ah, el turismo. La llegada del turismo que busca precisamente esa historia de la batalla les ha ofrecido una alternativa económica mucho más viable. Lo cual nos lleva a otra paradoja. Los jóvenes se convierten en guías y cuentan la historia de la batalla, la de los héroes de bronce, para ganarse la vida. Sí, pero los textos describen que lo que repiten es un metarrelato académico. ¿Qué quiere decir eso? Es la historia oficial, la que aprendieron en el colegio o en un curso. Una lista de fechas, nombres y hechos heroicos. La repiten de memoria. Mientras tanto, Mientras tanto, los saberes prácticos de sus abuelos, los que están encarnados en sus manos, como hacer un buen queso, tejer la lana, entender los ciclos de la tierra, corren el riesgo de desaparecer para siempre. entonces, estamos salvando la historia, pero perdiendo la memoria. ¿Cuál es la diferencia? Esa es precisamente la discusión. La historia puede ser este relato oficial, monumental. La memoria es vivida, es cultural, es el saber hacer de la comunidad. Entiendo. Y esto plantea una pregunta crucial sobre qué es realmente el patrimonio y cómo lo protegemos. El concepto de patrimonialización ha cambiado mucho. ¿Así? Antes se pensaba que había que proteger el sitio, la piedra, el monumento. Ahora se entiende que eso no tiene sentido sin la comunidad que le da vida. La gente. La gente local no es solo un habitante del sitio histórico. Es un actor principal en su conservación y en la definición de lo que es importante recordar. Al final, te das cuenta de lo increíblemente complejo que es manejar un lugar así. Es un mosaico de Colombia en un solo valle. Totalmente. Vemos el país de los decretos y los presupuestos, el de la memoria heroica plasmada en bronce, y el de las tradiciones que luchan por sobrevivir en el mismo paisaje donde se forjó la nación. Chocan todos los valores. Históricos, culturales, ambientales, económicos. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final. Una pregunta que queda flotando después de analizar todo esto. A ver. Los documentos oficiales, como los que hemos explorado, son el diario del Estado. Registran las batallas, las leyes, los presupuestos, las concesiones. Sí, pero ¿cómo se registra la desaparición de un saber? ¿Cómo el arte de tejer un cincho de esparto? ¿Qué diario oficial da cuenta de la memoria que se evapora cuando una generación deja de transmitir sus oficios a la siguiente? Qué buena pregunta para quedarnos pensando.
Quizás el verdadero desafío no es solo conservar los monumentos, que es importante, sino también proteger y nutrir el ecosistema cultural que les da un significado vivo, porque un monumento sin memoria es solo una estatua, y una historia sin su gente es solo un texto vacío.